Vamos a analizar la situación de inestabilidad a la que, que tenemos encima de la mesa, con la amenaza de un desabastecimiento energético generalizado. Lo vamos a hacer con el experto en energía, Jorge Morales de Labra. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Lo primero que te voy a preguntar, porque claro, hace un mes estuvimos hablando, llevamos 65 días de conflicto. Yo me fío muchísimo de los expertos. ¿Estamos mejor, peor, igual? ¿Estás más preocupado tú, menos? Si te fías de los expertos vas mal porque cada uno decimos una cosa. Yo también te lo voy a poner encima de la mesa. Igual lo tienes un poquito complicado. Pero yo ahora mismo estoy hablando contigo. Bueno, pero me parece bien una buena forma de empezar. Claro, muy por suave. supuesto. Entonces yo me voy a fiar de todo lo que me digas. Venga, muchas gracias. Pues vamos a por ello. Yo pienso, o sea, desde el punto de vista lógicamente técnico, ¿no? del análisis del sector energético, estamos peor que hace un mes. Claramente peor, por una razón. Hace un mes, recuerdo que la tregua se declaró el 8 de abril, sí. Por tanto hace más de un mes. Cuando yo estaba aquí no había tregua. Cuando estuve aquí la última vez, hace un mes pensábamos que al parar las bombas bajaba el precio, la cosa se normalizaba y se iba a reabrir fácilmente el estrecho de Hormuz. Ahora no vemos... Esa opción ya no está. Subrayo, no vemos la forma en la que se va a reabrir el estrecho de Hormuz. O sea, no encontramos solución al puzzle en el que se ha convertido el estrecho de Hormuz. Y claro, cada día que pasa es peor, porque cada día que pasa hay más desabastecimiento. Nosotros en España estamos bastante mejor que otros países de Europa y vamos a tardar un poquito más en estar peor, pero no nos vamos a librar. Hay otros países, ya no en Europa, en el resto del mundo. Estuve en Egipto en Semana Santa y la situación es muchísimo peor, porque allí sí se aplican restricciones. O sea, esto... Claro, hay países que ya han empezado a aplicar las restricciones, nosotros no, porque entendemos que estamos en mejor situación. Claro, depende del dinero que tenga uno y de la infraestructura energética que tenga. Y no todos los países estamos igual, ¿vale? Pero efectivamente esto va por fases. La primera fase es que se dispara el precio. Cuando se dispara el precio, los que más poder adquisitivo tienen compran, aunque sea más caro. Nosotros, la gente se va de puente, lo estamos viendo, a pesar de que él sabe que el IVA de la gasolina y del diésel se ha reducido del 21 al 10, sabe que hay un descuento del impuesto especial de hidrocarburos, a pesar de eso, y que tiene el diésel en unos 70 euros por litro, es decir, que le cuesta una barbaridad llenar un depósito. A pesar de eso, se van de puente, los españoles nos vamos de puente. Esto no pasa en Bangladesh, no pasa en Sudáfrica, no pasa en India. Allí no, allí hay restricciones, allí están en otra fase, no están en un problema de precios, están en un problema ya donde no pueden ir a la gasolinera y echar más de 30 litros porque no les dejan, ¿vale? O en algunos países como Myanmar no pueden salir con el coche más que los días impares, ¿vale? Bueno, todo esto, ya digo, claro, depende del poder adquisitivo de cada cual y de la situación, de cómo esté de tupida la red energética del país. Esta situación que tú planteas de inestabilidad y de mayor preocupación que hace un mes, ahora hemos sabido que los Emiratos Árabes han salido de la OPEP. La OPEP ha anunciado que va a aumentar la producción de petróleo. Entiendo que todas estas noticias y estos movimientos van a favorecer, o sea, se están haciendo estos movimientos para intentar salir de el anclaje que tenemos hacia el estrecho de Hormuz. A ver, vamos a poner en contexto las dos noticias que me has dado, que son las dos muy recientes, una de hoy y otra de hace 2 días, ¿no? El acuerdo de hoy de 188.000 barriles, vamos a redondear a 200.000, si te parece bien, 200.000 barriles que ha acordado la OPEP, que va a producir de más respecto de lo que venía produciendo en este mes, ¿no? El mes que viene. Vamos a ponerlo en contexto. ¿Cuánto ha dejado de producir la OPEP desde que estalló el conflicto? Le doy, digo, sugiero así a la mesa podemos contestar todos, para que ¿no? tengamos una idea. ¿Cuánto creéis? El nuevo. Respecto el nuevo, Carlos. Pues dale. ¿Cuánto crees? No me hagas esto, dilo tú. Respecto de 200.000. 7 millones. O sea, fijaros, lo que estamos hablando. Es que estamos... O sea, han dejado de producir 7 millones y hoy damos la noticia de que van a producir 188.000 más, como si fuera a distorsionar el mercado de petróleo. Poco a poco. No, poco a poco no, Nuria. Si 7 millones, no hay nadie que pueda reponer 7 millones de barriles. Nadie en el mundo puede reponer 7 millones de barriles diarios. El consumo mundial es de 105. Claro, pero por ejemplo, la salida de Emiratos, ¿esto nos va a venir bien porque va a hacer que el precio del barril baje? Mira, nos vendría guay si Emiratos no tuviera que pasar por Hormuz para sacar el petróleo. Pero ayer nos contaba un colega tuyo, Cajigal, que se está buscando la vía por otros lugares. Vale, hay un bypass, vamos a llamarlo Y así. por Turquía también, sí. Bueno, venga, me gusta la discusión de hoy, vamos a hablar... ¿Queréis que hablemos de los bypasses del estrecho de Hormuz? Hay 3 bypasses del estrecho de Hormuz, ¿vale? O sea, es decir, hay 3 formas... Hay alternativas. Pero déjame, vamos a cuantificar Venga, también. va. Vamos a ir a la pregunta de los 7 millones. tamaño de enseguida. los bypasses. Tiene trampa, te advierto que tiene trampa, para que luego no me digáis. Hay 3 alternativas para sacar petróleo de los países del Golfo Pérsico sin pasar por el estrecho de Hormuz, ¿vale? Hay 3 oleoductos, o sea, tuberías por las cuales se puede sacar petróleo, ¿vale?
Una de ellas la tiene Emiratos, que es la de Fujairah, que es un bypass directo que sale directamente al Golfo de Omán, es decir, que pasa el Estrecho de Hormuz. Su capacidad nominal está en torno a 3 millones más o menos de barriles diarios, ¿vale? Y antes de la guerra ya llevaba 2,5. Es decir, ¿se han sacado más? ¿Emiratos se ha sacado más? Sí, ha sacado 0,5 más. ¿Vale? Insisto que la caída de producción es de 7 millones. ¿Vale? Hemos sacado 0,5 por ese bypass. ¿Estamos contentos de ese bypass? Estamos encantados porque ha mejorado un poquito la situación. 0,5 ya no son 0,2 como estamos hablando antes. Ya es medio millón de barriles al día. ¿Vale? Bien. Vale. Arabia Saudí tiene otro bypass que sale por el Mar Rojo. De ahí que, además, esté hablando del posible bloqueo del Bab el-Mandeb, es desde el estrecho del Canal de Suez, en el sur, digamos, del Mar de Rojo. Ese problema sería mucho más grave porque Arabia Saudí está aprovechando para sacar por ahí. ¿Cuánto puede sacar por allí? Del orden de 5, pero ya sacaba 4 antes. Es decir, que ha sacado 1 millón más. Recuerdo que por el estrecho de Hormuz pasaban 20 millones de barriles y que ahora está pasando prácticamente 0. Prácticamente 0. Vale, imaginémonos, durante 2 meses. Y luego hay un tercero, perdón, por contestarle a él, el de Turquía. Efectivamente. Vale. Irak, además, puede sacar a través de Turquía, ¿vale? Pero el problema que tiene ahí es los kurdos, atraviesan el Kurdistán y tienen un problemón, como todos sabemos, y entonces está prácticamente cerrado ese tercer bypass. O sea, ¿los bypasses existen? Sí. ¿Están aliviando un poquito la cosa? Sí. ¿Eso va a suplir Hormuz? No. Rotundo, vale. No. La situación está como está, es decir, Hormuz cerrado, las negociaciones bloqueadas. Si esto se prolonga, yo estoy convencida de que mi madre está preguntándose, ¿pero va a haber problemas de desabastecimiento? Por supuesto, ya lo está viendo en el resto de Europa, en el resto del mundo, en particular en el resto de Europa. A ver, recuerdo lo que ha dicho la Agencia Internacional de Energía hace 2 semanas. Dijo, en Europa nos quedan, calculamos, 6 semanas de queroseno, es decir, de combustible de aviones. Y ya han pasado 2 y no vemos ninguna solución al estrecho de Hormuz. Claro que va a haber problemas. A ver, cuando tú ahora vas a Milán, un avión va a Milán, solo le dan combustible, 2.000 litros de combustible. Eso es más o menos 1 hora de vuelo. No le dan más. Porque no tienes más. Eso está pasando ahora mismo. Sí, en queroseno, en Italia, te obligan a ir... O sea, si tú tienes que hacer un vuelo largo, tienes que llegar a Milán con suficiente combustible como para no tener que echar mucho, porque no te da más de 2.000. Esto es Milán, ahora mismo. Y entonces dicen, no, es que, espera, es que España estamos mejor que el resto del mundo. Digo, sí, estamos mejor. Pero ante una disrupción inédita en el suministro de crudo, nosotros no tenemos crudo. O sea, nosotros lo que tenemos son un montón de refinerías y además muy flexibles, mucho mejor que la media europea. Con lo cual nosotros cogemos el crudo y lo transformamos en lo que necesitamos de una forma muy rápida. Y eso es excelente, eso nos da una posibilidad pero enorme. Necesitamos el crudo. Exacto, claro. Pero si no llega el crudo, ¿qué pasa? Claro. Y la gente dice, no pasa nada. Un poquito a mesa, sí, perdón, ya lo cierro. Digo, no pasa nada porque el crudo nosotros no compramos en el estrecho. Digo, ya. Pero Japón, que sí que compra en el estrecho, ahora está pagando más por los barcos que venían de Nigeria, por ejemplo, y que venían a España. Y ahora los japoneses quieren, lo más normal, quieren el crudo. La principal industria es el turismo. Nosotros podemos tener queroseno para nuestros aviones, pero los aviones que vienen de fuera, de líneas aéreas que no son españolas, necesitan ese queroseno, que si no lo hay, también dejarán de venir y reducirán vuelos. Pregunto. Por supuesto, pero esto ha sido así. O sea, KLM están quebrando aerolíneas de bajo coste en Estados Unidos por esa razón, porque no pueden pagar el queroseno ya. Carlos. Entonces, claro, efectivamente, el problema... Ahora mismo nosotros, España, ¿produce suficiente queroseno para sus aviones? A diferencia de Italia, sí. Italia no tiene sus refinerías preparadas para producir queroseno. Por eso se quedan enseguida sin queroseno y por eso aplican restricciones más rápido que nosotros. ¿Nosotros lo podemos hacer? Sí, si entra el crudo. Pero si no entra el crudo no tenemos queroseno. Y una cosa primero, ¿por qué estamos tanto mejor que los demás? Porque realmente creo que la gente le llamará la atención, decir, claro. Bueno, ¿por qué Italia está muchísimo peor que España? ¿Qué hemos hecho en los últimos 20 años? Entiendo que bien. Y segundo, ¿quién está ganando aquí? Porque habrá gente que se está forrando con esto, ¿no? Claro, por supuesto. Mira, hemos hecho bien muchas cosas desde el punto de vista energético. O sea, primero, reducir nuestra dependencia energética, es decir, ir consumiendo menos petróleo que antes. Esto es muy importante. Muchas renovables en el sector eléctrico, más electrificación. Para algunos va, entre otros para mí, va despacio, no va todo rápido que debería, pero ahí está. Pero mucho más rápido que Italia, digo. Mucho más, sin duda, eso ha sido importante. Y en segundo lugar, tenemos primero una red de oleoductos y una empresa pública que los gestiona, que es bandera en toda Europa. ¿Vale? En el sur de Francia hay problemas de restricciones en algunas gasolineras, no porque no tengan gasolina en toda Francia, sino porque no llega a esas gasolineras, porque la red de oleoductos no está suficientemente tupida. Y aquí sí. Tenemos una red de oleoductos excelente. Tenemos 8 refinerías, que es una barbaridad para un país como el tamaño de España, y además 8 refinerías en las que se ha invertido muchísimo dinero en los últimos años para que sean muy flexibles. Es decir, que eso nos da esa posibilidad, o sea, pensar...
que una refinería es algo así como, es como una frutería, ¿no? Que puede entrar una fruta, pero luego puede salir varias. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos pues, te pueden sacar queroseno, te pueden sacar diésel, te pueden sacar gasolina, pero eso no es tan fácil de afinar. Hay productos químicos que es complicado. Entonces, la refinería tiene que ser potente para poder hacer ese cambio con flexibilidad. España lo tiene. Y el resto de Europa en general tiene refinerías muy antiguas que no pueden, pues eso, si necesita, por ejemplo, el país más diésel, no pueden cambiar a diésel fácilmente, y aquí sí. Ana. Escuchándote, que desde luego el panorama no es muy alentador, pero yo intuyo que junio, o cómo entremos en junio, puede ser determinante de la situación en la segunda mitad de año, pero ¿tú contemplas un horizonte, igual que en Asia está habiendo ya restricciones al consumo, de un verano de restricciones en España, restricciones en el uso de la energía? Vamos a ver, todas las crisis energéticas tienen fases, tienen distintas fases. Y en España, por la situación que estamos en fase 1. ¿Vale? Insisto, tenemos el diésel 1,70 euros por litro, a pesar de las medidas del Gobierno. Todo lo que quiere decir, si no hubiera habido las medidas del mes de marzo, estaríamos ahora en 2 euros por litro. Hoy. Hemos visto esta semana el Brent, lo hemos visto por encima de los $120 el barril, 126 el jueves. Esto no ocurrió ni siquiera durante los bombardeos. ¿Vale? O sea, es decir, fijaros lo que significa esto. El mercado del petróleo ya no se cree la tregua porque ya está en un nivel muy alto. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora mismo estamos en esa fase, en la fase de precios muy altos. Se relajó cuando se declaró la tregua, pero ahora ha vuelto a subir y ahora estamos en la misma fase inicial de precios muy altos. La segunda fase es cuando entonces los gobiernos empiezan a aplicar medidas. Empiezan a restringir, empiezan a dar avisos a la gente, pues cosas del tipo, oiga, si pueden apagar la luz a las 9 de la noche, etcétera, etcétera. Y la tercera fase... ¿Vamos a acabar viendo esto? Si sigue así, por supuesto. Lo que pasa es que vamos a ser los últimos en Europa, sí. O sea, es decir, ¿lo veremos mucho antes en Francia y en Italia que en España? Seguro. Y en Portugal también seguro. Tania. Pero lo vamos a ver, claro. Teniendo en cuenta el inicio de la mesa, ¿no?, de Jorge, cuando ha dicho que a día de hoy no hay solución al estrecho, que han pasado 2 semanas de los avisos del drama de lo que podía pasar con el estrecho y no se ha movido un ápice el escenario de avance ni retroceso, y teniendo en cuenta las condiciones de mejor posición que tiene España, yo creo que también por una clave que es la autonomía energética por todas las renovables, ¿qué posibilidades reales tiene un país como España de volver a acelerar sin que salten todas las costuras por los aires para, de alguna manera, equilibrar cuando llegue dentro de 6 semanas y no haya queroseno que meter? Muy pocas, porque la energía no cambia de un día para otro. O sea, nosotros no podemos decir ahora, venga, vale, pues nos vamos a volver locos, entonces vamos a electrificar todos los coches eléctricos que no hemos comprado en el último año, vamos a tirar todos los coches de gasolina y entonces vamos a poner todos los coches eléctricos. No hay, entonces no se puede hacer. O sea, quiero decir, lo malo de la energía es que lleva normalmente, el cambiar el viraje energético de un país te lleva mínimo 10 años. Entonces, cuando hay una crisis como esta, pues lo único que puedes hacer es consumir menos. Jorge, ¿vamos tarde aplicando los paquetes de medidas? No, de momento. O sea, vamos bien. A ver, yo cuando se aplicó el paquete de medidas, que fue a finales de marzo, que es cuando estuve aquí, dije, me parece correcto para un nivel de $120 el barril. ¿Vale? Lo repito, para $120 el barril las medidas tomadas son correctas. Sí, pero lo que tú estás diciendo es que puede subir el precio. A ver, ahora mismo, te voy a ser sincero de lo que hay ahora mismo. En el mercado lo que tememos es que el señor Trump, que no sabe salir de esta, ya lo ha demostrado claramente. Ahora lo hablamos. Lo que tememos es que lo que haga es implantar medidas proteccionistas del petróleo en Estados Unidos. Estados Unidos ahora mismo es un productor, es exportador neto de petróleo, pero no solamente de crudo, sino también de productos, por ejemplo, de diésel. ¿Vale? Si al señor Trump se le ocurre, como muchos tememos, ahora cerrar su mercado para evitar que siga subiendo el precio de la gasolina allí, ¿vale?, de cara a las elecciones de noviembre, claro. Si eso se le ocurre, lo que ocurre es que entonces nos deja sin otros 2 millones de barriles aproximadamente a los demás, ¿vale?, y dispararía el precio del Brent muy por encima de los $150. En ese escenario, del Brent por encima de los $150, necesitaríamos muchas más medidas de las que estamos teniendo ahora. En un escenario de 120 estamos, bueno, pues sí, ya lo estamos viendo. La gente sale de puente y colapsa las carreteras a pesar del 1,70 en el diésel. No pasa nada. ¿Vale? Sí, es lo que estamos viendo, ¿no? No hay todos ahora mismo una sensación de irresponsables. No, pero que no parece... No, vamos a ver. Digo porque no parece que hay una preocupación entre los españoles en cuanto a esto. Claro. ¿Que han visto subir la gasolina al gasoil? Sí. ¿Que se quejan de que la economía va un poquito peor? Ya lo saben, sí. Bueno, vale. Pero la gente más o menos sigue viviendo. De momento, esto, ya digo, en Myanmar no es así, en India no es así porque no tienen gas para cocinar. Entonces la cosa es un poquito diferente. ¿Y por qué se nos dijo, se nos sigue diciendo de alguna manera que era todo el petróleo que pasaba por Hormuz, era para China, Asia, pero sobre todo China, y que nosotros teníamos que preocuparnos en un porcentaje
mínimo, igual que Estados Unidos y que Trump lo sigue diciendo. ¿Esto es cierto? ¿Esto es verdad? ¿Hay alternativas? Es decir, porque estábamos confiando en otras alternativas, no alternativas desde allí, sino alternativas desde otros países. Es que lo de se nos dijo me suena un poco, es lo que decía, ahora voy a contradecirme a lo que he dicho antes, que hay que hacer un poquito caso a los expertos. ¿Quién dijo eso? ¿Sabes? Porque claro. Lo dijeron de instancia política y se nos dijo. Claro, es que también nos dijeron que no iba a haber ningún apagón, ¿no? Yo he estado por aquí en los platos esta semana que ha hecho un año del apagón diciendo, por supuesto que puede haber otro apagón, lo que pasa es que la probabilidad es muy baja. Pero claro, vamos a ver. En un 90% llegaron Sí, pero vamos a ver. Una cosa es que un país habitualmente no compre a otro y otra cosa es desconocer que el mercado energético es global. Y por tanto, si China efectivamente habitualmente compra, porque sus negocios son habitualmente con Irán o con Irak, con Kuwait, con los países del Golfo, y de repente se queda sin esos países porque no le pueden dar petróleo, ¿qué hace China? Pues compra a donde sea. Entonces, si nosotros compramos, como he dicho antes, a Nigeria, lo que ocurre es que Nigeria nos dice, oye, espera un momento, que es que los chinos no pagan el doble. Pues, por tanto, ¿qué pasa? Que nos quedamos sin petróleo nosotros. Jorge, te agradezco la sinceridad, pero nos has dejado un panorama. Bueno, Está sobrevalorada la sinceridad, ¿eh? Bueno, pues Jorge Morales yo intento dar buenas noticias, pero no me sale bien. Nos dice Bicicleta volvemos. A ver cómo levantamos esto ahora. A ver, bueno, pues mira, vamos a hablar de Trump.